Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie que se llama Conociendo a Dios a través de la oración. Hemos aprendido muchas cosas y estoy segura que tú también recuerdas bastantes cosas de esta serie. Antes de seguir a nuestras preguntas para saber qué tanto recuerdas, vamos a darte de una vez la lista de los materiales. Lo que vamos a necesitar va a ser un teléfono de juguete, si es que tal vez tienes por allí uno. Este es uno que por ahí nos prestó la prima, muchas gracias. Vamos a estarlo ocupando si no tienes algún teléfono de juguete o tal vez tenías pero ya no lo tienes. Puedes usar algo que nos ayude, por ejemplo, tal vez una funda de papá o de mamá de su celular, o si tú ya tienes celular, bueno, pues también lo vamos a estar ocupando. Otra cosa que vamos a estar ocupando va a ser papel china. Vamos a cortarlo en tiritas como estas. Tal vez la tirita del papel china primero te salga un poquito más larga, pero vamos a cortarla en tiritas más o menos de este tamaño. Y lo que vamos a hacer con estas tiras es unir la punta y con un diurex vamos a pegarlas y te va a quedar un circulito como este. Este va a ser nuestro primer eslabón y después vas a tomar otra tirita. Si tienes una tirita que sea, por ejemplo, larga como esta, la vas a partir en tres. Con algunas tijeras que tú tengas las vas a cortar y vas a hacer lo mismo con la otra para que te queden unas tiras más o menos del mismo tamaño. Vas a tomar esta otra y la vas a meter en este que ya hiciste. Lo vas a cerrar y también a este le vas a poner un diurex. Y así se van a ir uniendo nuestros eslabones. Y después vas a ir tomando otra, la vas a meter y vas a hacer lo mismo. ¿Ya viste? Así te va a ir quedando hasta que después formes algo como esto. Es una bastante larga y esto es lo que vamos a estar ocupando. Entonces, la primera cosa es un celular de juguete. La segunda cosa es esta cadenita que tengo por aquí de papel china. En dado caso de que tú no tengas papel china, puedes usar un lacito o lo que tengas por allí. Por ejemplo, yo tengo esta, puedes cortarlo y simplemente a la hora de ocuparlo yo te diré qué es lo que vas a hacer. Otra cosa que también vamos a estar ocupando van a ser algunos muñecos que tú tengas en tu casa, por ejemplo, como este de aquí. Esta es una nena, una muñequita. Lo que nos interesa es que tenga manos. Si tienes, bueno, tal vez todos tengan manos, pero que se pueda meter, es decir, que no estén pegaditos. Necesitamos que tengan sus manitas, sus bracitos libres. O también pudieras tener algo como esto, que también tienen sus bracitos, sus manitas libres. Incluso pueden ser muñecos no necesariamente que parezcan humanos, sino tal vez puede ser un koala o un dinosaurio o lo que tengas por allí, pero que tengan en donde meter las manos. Y otra cosa también muy importante que vamos a estar ocupando y que ocupamos en todas las clases es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ya con esto que ya tienes por allí, si tú todavía no has armado tu cadena, bueno, puedes ponerle pausa al video, ir a hacerlo con tranquilidad y después regresas. Si en dado caso de que no tengas papel china, puedes pedirle a papá o a mamá hojas recicladas, es decir, hojas que ya no van a usar, o también puede ser periódico, o pudiera ser algo que ellos ya no ocupen, algún documento que ya no vayan a ocupar, y entonces eso lo puedes cortar y eso también te puede servir. Vamos a comenzar, si es que ya tienes todas tus cosas, y vamos a hacerte unas preguntas a ver si es que tú recuerdas lo que ya hemos estado viendo en clase.
La primer clase vimos que Dios quiere que si tú ya eres hijo de Dios, le alabes en oración. ¿De qué manera ponemos nuestras manos para recordar que a Dios le debemos de alabar cuando oramos? ¿Te acordaste? Sí, muy bien. Vamos a juntar nuestras palmas y las vamos a extender porque es como si estuviéramos dando un aplauso. Cuando alabamos a alguien, le decimos, lo has hecho muy bien, damos un aplauso. Y de esta manera, con nuestra palma extendida, recordamos y le damos gracias a Dios, le alabamos por todo lo que ha hecho. Nuestra segunda lección, recordarás que vimos que Dios quiere que tú confieses tus pecados si es que tú ya eres hijo de Dios y en algún momento tú llegas a hacer algo que a Dios no le agrada. Él quiere que tú confieses tus pecados. ¿Y de qué manera o cuál es la seña que nos va a ayudar a recordar que Dios quiere que tú confieses tus pecados por medio de la oración? Y recuerdas el puño ese cerrado que a veces queremos golpear a alguien, pero Dios dice tienes que confesar tus pecados. Y de esta manera cerramos nuestro puño y entonces nosotros confesamos nuestros pecados. Perfecto, vamos muy bien, vas recordando muy bien. Y en nuestra tercera lección vimos que Dios quiere que tú ores en toda situación, en cualquier situación, ¿verdad? Vimos allí a Jonás que él oró hasta dentro de la panza de un pez, entonces Dios quiere que tú ores en toda situación. ¿Recuerdas la seña que vimos para hacer esta acción? Así es, con nuestra palma extendida dijimos, Dios quiere que tú ores en toda situación. Lo estás haciendo muy bien, vas recordando muy bien todo esto que hemos estado aprendiendo. Y lo que vimos en nuestro episodio anterior fue que Dios quiere que tú ores por ti y que también ores por otras personas. ¿Cuál fue esa seña que hicimos que nos ayuda a recordar esto cuando oramos? ¿Lo recuerdas? Sí, así es. Primero Dios quiere que ores por ti y también por otros. Entonces entrelazamos nuestras manos para recordar que Dios quiere que ores por ti, pero también por otros. Perfecto. Y recordarás tal vez el primer versículo que vimos fue el Salmo 4:3. ¿Lo podrás decir conmigo? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 4:3. Muy bien, creo que te lo has estado aprendiendo muy bien muchas cosas. Seguramente tienes una muy buena memoria. Seguramente eres un chico o una chica muy aplicado también en la escuela. Perfecto. Vamos a continuar y recordarás tal vez el Salmo 55:17, que eso lo vimos en nuestro episodio anterior. Seguramente tú lo recuerdas muy bien. Habla de los tiempos en los cuales tenemos que orar. Nuestro primer versículo habla que Jehová nos va a escuchar, que Dios nos va a escuchar cuando le hablemos, cuando le clamemos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero en este nos dice que en cualquier hora Dios nos va a escuchar. ¿Recuerdas? Así es, empieza tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Salmo 55:17. ¿Te das cuenta que en estos dos versículos nos dice que Dios nos va a escuchar? Porque Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y hablando de que contestan y de esas cosas que hacemos, toma tu celular. ¿Y para qué ocupamos el celular? A veces es difícil conseguir a alguien por teléfono, a pesar de que marcamos, a pesar de que discamos los números. A veces puede ser que te equivoques de número y entonces no se enlaza la llamada. O a veces tal vez necesitamos volver a llamar porque la persona no nos contesta. O a veces a la persona se le olvida el celular y no nos puede contestar. Pero yo conozco a alguien que podemos llamar en cualquier momento y él siempre va a responder. Y ni siquiera necesitamos un teléfono. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Yo estoy hablando de Dios. Dios va a responder cuando lo llamemos. Y como dije, no necesitamos un celular, pero mira lo que dice la palabra de Dios, que es lo que sí necesitamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 31:3. Si no tienes tu Biblia, vamos a aparecerlo aquí en pantalla para que tú lo puedas leer con nosotros.
a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, clama a mí. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién escribió lo que encontramos en la palabra? En la Biblia lo escribió Dios. Y Dios nos está diciendo, clama a mí. Es decir, háblame, platica conmigo y yo te voy a responder. Eso es lo que está diciendo Dios. Y recordamos que Dios es perfecto. Él nunca ha hecho nada malo. Es decir, Él nunca miente. Así que podemos creer que lo que vemos en la palabra de Dios es real. Vamos a hacer otra cosa. Yo quiero que tomes tu celular y que hagas como si estuvieras llamando. Vamos a ponerlo de esta manera y con tu otra mano vamos a volver a buscar la cita. Pero vas a hacerlo como hace papá y mamá cuando están buscando otras cosas. Así que ahora vamos a buscar Jeremías 33:3. Búscalo conmigo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. ¿Pudiste hacerlo? Sí, ¿verdad? Fue muy fácil. ¿Quién nos está hablando en este versículo? Nos está hablando Dios. Él dice que podemos llamarlo, que no necesitamos un teléfono. Podemos llamarlo en oración con nuestras propias palabras. Así como si tú y yo estuviéramos platicando. Así como tú hablas con papá o con mamá o con tu mejor amigo. De esa manera Dios te está diciendo, habla también conmigo. No necesitas la tecnología. No necesitas tal vez algo muy complicado o ni siquiera algo que se necesite conectar. Dios dice solamente con que tú hables. Tú puedes hablar en voz alta así como yo estoy hablando contigo, o puedes solamente pensarlo en tu mente. No necesitamos palabras difíciles o un lenguaje especial. A veces para comunicarnos con otras personas o personas muy importantes necesitamos hablar de una manera. Con Dios no es así. Con Dios podemos llamarlo, podemos hablar con Él con nuestras propias palabras, al igual que siempre. Dios no te hablará con una voz, con alguien como a veces pasa en el teléfono. Dios no te va a hablar. Es decir, tú cuando le hables a Dios, Dios no te va a contestar de la misma manera que cuando hablamos con alguien. Pero tú puedes llamarle a Él en oración y Él te va a contestar por medio de su Biblia, de la palabra de Dios. Por eso es muy importante hablar con Él en oración, pero también leer para saber qué es lo que Dios nos va a contestar. También es muy bueno aprendernos los versículos de memoria, porque a veces de esa manera Dios nos habla. Cuando a veces nosotros le llamamos, es decir, le hablamos, le oramos a Él, Dios nos contesta cuando nos viene un versículo de la palabra a nuestra mente y decimos, eso es lo que Dios quiere decirme el día de hoy. Y tú tienes que estar muy seguro que cada vez que tú le hables, Dios va a responder tu oración. Y si tal vez tú todavía no eres hijo de Dios, tú puedes llamarle en oración y decirle que tú crees en todo lo que dice la palabra, que tú crees en Jesús como tu Salvador. Tal vez aún no lo has aceptado, tal vez aún no vive en tu corazón, pero tú puedes decirle, y tú puedes saber que Él va a responder tu oración y Él te va a hacer un hijo suyo. Y tú, si tú tal vez ya eres un hijo de Dios, si tú ya le dijiste a Jesús que entra a tu corazón, si ya hiciste esa primera oración, tienes que saber que si tú llamas a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, por cualquier motivo, Él te va a escuchar y Él va a responder tu oración. Donde quiera que estés, en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier momento Dios va a responder tu oración. Porque si tú eres hijo de Dios, Él va a responder tu oración. Y ahora, ¿recuerdas lo que ya estuvimos diciendo? ¿Recuerdas el versículo? Toma tu celular y vamos a hacer las mímicas con tu celular. Vamos a comenzar. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Lo hacemos de nuevo. Toma tu celular. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Muy bien, ahora tómalo con la otra mano y vamos a decirlo otra vez. Clama a mí
y yo te responderé. Jeremías 33:3. Muy bien, hay maneras en las cuales Dios responde la oración. ¿Las podrás recordar? Si no, vamos a verlo con este canto. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios está, si la vida me asusta Dios está, aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar Dios está, si me alejo del camino Dios está, aunque te llenes de orgullo Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado Dios está, cuando no lo dejo entrar Dios está, si me vuelvo un egoísta Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones Dios está, si parece que me comen Dios está, cuando oro por ayuda los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. ¿Podrías recordar la última vez que fue cuando tú oraste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿La puedes recordar? Yo quiero orar en este momento por ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Señor, yo quiero pedirte por cada niño y cada niña e incluso algún adulto que esté viendo esta clase. Yo quiero pedirte que tú le abras su mente y su entendimiento para que ellos puedan seguir conociéndote y aprendiendo más acerca de ti a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén. En este momento hicimos esa oración, fue una manera muy sencilla, pero Dios seguramente nos escuchó. La oración es muy importante. Dios responde de maneras sorprendentes y eso es lo que Pablo aprendió una vez. Pablo era un discípulo de Jesús. Él aprendió a orar con Jesús. ¿Te imaginas eso? Él estuvo viviendo cuando Jesús vino a esta tierra. Él fue su discípulo. ¿Qué quiere decir su discípulo? Que aprendió de él. Él fue su amigo. Estuvo con él. Lo escuchó enseñarle a la gente. Él lo escuchó orar la noche antes de que él muriera. Y no solamente eso, sino que él comió con Jesús, con sus amigos, con la gente, vio los milagros que él hizo, vio tantas y tantas cosas, pero ¿sabes qué? También él vio a Jesús cuando murió. Y no solo eso, sino que vio cuando el Señor Jesús resucitó, cuando él volvió a vivir. ¿Te imaginas qué increíble? Y sabes, no solamente eso, sino que cuando Jesús resucitó, Pedro comió, caminó y hasta platicó con Jesús. Imagínate, qué bonito debió de haber sido todo eso. Pero Pedro creyó que Dios y que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. Pedro lo creyó y él sabía que Dios había enviado a Jesús. Pedro también, después de que había comido, de que había disfrutado ese tiempo con Jesús, vio cuando Jesús se fue al cielo para vivir allá en el cielo con su Padre Dios. Él creyó y él vio que Jesús estaba yendo al cielo. Jesús era el Hijo de Dios. Y ¿sabes? Jesús le dijo a Pedro y a todos sus discípulos, ¿saben qué? Yo ya me voy, pero les voy a enviar a alguien para que no se queden solitos. Él es el Espíritu Santo, quien también es Dios.
y les envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivía dentro de Pedro. No solamente de Pedro, sino de todas las personas que ya le hemos dicho al Señor Jesús que entre en nuestro corazón y que Dios nos hace sus hijos. Dios nos manda también al Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros, y el Espíritu Santo le ayudaba a Pedro a escoger siempre obedecer a Dios. Al igual que a ti, si tú ya eres hijo de Dios, también Dios te da al Espíritu Santo para que te ayude a tomar buenas decisiones y siempre escojas el obedecer a Dios. Pedro estaba creciendo al escuchar la palabra de Dios. Él oraba, él seguía leyendo, y Jesús le había dicho a Pedro que él debía de enseñarle las buenas noticias a otras personas acerca de Jesús. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Bueno, pues que él había venido para morir por esas personas que no tuvieran que más estar separados de Dios. Pedro estaba obedeciendo todo eso y le enseñó a mucha gente a obedecer. Pedro le enseñó a esas personas sobre Dios, el Creador, el que hizo todas las cosas, el que hizo el mundo, el que hizo todo de la nada. Imagínate, no había nada y Él hizo todas las cosas. Él es santo y Él siempre hace todo bien. Dios te hizo a ti de la manera correcta porque Dios te ama demasiado. Y Pedro quería que las personas creyeran en esas buenas noticias acerca del Señor Jesús y del Salvador. Y Pedro, mientras estaba hablando de todo esto, ¿qué crees que fue lo que pasó? Pedro fue arrestado. Es decir, muchas personas lo tomaron porque no estaban muy de acuerdo con lo que estaba pasando, con que él hablara acerca de Jesús, y lo tomaron y se lo llevaron allá a la prisión. Pero sabes, en esa prisión había 16 soldados que estaban nada más encargados de vigilar a Pedro. No cuidaban a nadie más, no hacían otra cosa, no se podían mover, no podían comer, no podían dormirse. Tenían siempre que estar cuidando a Pedro. Y si ya tienes por allí lista tu cadena de juguete, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos dos muñecos que tienes por allí, vas a tomarlos y vas a encadenar a uno de un brazo y del otro extremo te vas a encadenar tú. ¿Ya viste? Ahora vas a tomar al otro muñeco que tienes por allí. Por ejemplo, yo tengo esta guardiana muy especial. Vas a tomarla y vas a tomar la otra cadena. Se la vas a poner para que no te escapes. Muy bien. Y el otro extremo te lo vas a poner tú. Muy bien. Entonces pon allí, yo no las puedo sentar junto a mí porque estoy parada, pero si tú estás sentada, sienta a uno de un lado y al otro del otro lado y tú ya no te vas a poder escapar. Ahora vas a estar encadenado o encadenada. Muy bien, entonces así estaba Pedro. Pedro estaba encadenado. Él no podía moverse, no podía pararse, no podía ir a ningún lado. Seguramente también sus pies estaban encadenados. Probablemente tenía tal vez una cadena también aquí en su cuello para que él definitivamente no pudiera escapar. Y los creyentes de esa ciudad también estaban orando por Pedro. Ellos le estaban pidiendo a Dios. ¿Recuerdas cómo es cuando pedimos por otras personas? Y cerramos nuestro puño. Ellos estaban orando por Pedro. Muchas personas se arrodillaron, se juntaron y dijeron: ¿saben qué? Vamos a orar por Pedro porque él está encadenado. Vamos a pedirle la ayuda a Dios. Ellos le oraban porque Pedro necesitaba esa ayuda de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes saber que Dios responderá a tus oraciones. Cada una de las oraciones que tú hagas, ya sean cortitas, ya sean muy largas, ya sean medianas, todas las oraciones Dios las va a responder. ¿Recordarás ese versículo que vimos? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Eso lo dice Dios. Así puedes tomar tu celular, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Ellos estaban orándole a Dios porque ellos sabían que Dios iba a responder sus oraciones. Y Dios estaba cuidando de Pedro allí en la prisión. Parecía un lugar muy oscuro. Seguramente había agua sucia por debajo. Seguramente había desechos
sucios allí mismo en la cárcel. Seguramente había ratas, seguramente había otros animales viviendo allí en la cárcel. Era algo muy feo. Pero aún en ese lugar, aún en esa oscuridad, porque no había mucha luz así como hay en nuestra casa, tal vez estaba abajo de la tierra, es decir, era como un sótano, tal vez la cárcel para que no se escapara la gente, tal vez estaban así abajo en un sótano y allí no hay luz. En ese lugar tan escabroso, tan misterioso, Dios estaba allí cuidando de Pedro. Y a pesar de que Pedro estaba encadenado a 2 guardias, él estaba durmiendo. Él tenía tanta paz y tanta seguridad de que Dios le estaba cuidando, que él estaba tranquilo durmiendo en medio de esos guardias. Él estaba tranquilo. Y de repente una luz alumbró a Pedro. En medio de ese sótano todo oscuro, una luz alumbró a Pedro. ¿Y qué crees? Los guardias ni cuenta se dieron, estaban bien dormidos también. Y un ángel lo despertó y le dijo: Pedro, Pedro, levántate rápido, levántate rápido. Y de repente, tal vez el ángel, o tal vez no sabemos qué fue lo que pasó, tal vez el ángel rompió esas cadenas, o tal vez se las quitó. No sabemos qué fue lo que pasó, pero lo que sea que haya pasado, Pedro ya no tenía esas cadenas en su cuello, ni en sus manos, ni en sus pies, ya era libre. Y el ángel le dijo: vámonos rápido. Y Pedro rápido se levantó y siguió al ángel. Pedro pensaba que estaba en un sueño, que todo esto era una visión, que Dios le estaba mostrando algo. Y él siguió al ángel, él no se detuvo y pasó todos los guardias. Primero eran 2, luego 3, 4, 5, 6, 7. Pasaron los 16 guardias y de repente Pedro otra vez estaba fuera de la prisión. Y no estaba soñando. Cuando él se dio cuenta, esto era real. Dios había respondido la oración, porque tú debes saber que si tú eres hijo de Dios, Dios responderá tus oraciones. Y estaba respondiendo no solamente la oración de Pedro, sino la oración de todas esas personas que habían estado orando por él. Pedro no estaba soñando, él realmente estaba fuera de esa prisión. Y cuando Pedro se dio cuenta de que ya era libre, dijo: voy a ir a ver a esas personas que seguramente están orando por mí. Y él se fue hasta la casa donde se habían reunido. Pedro no sabía, pero él se imaginaba que allí estaban. Fue a esa casa y como era de noche, tocó. Seguramente dijo: ábranme, soy Pedro, ya no estoy en la cárcel. Y de repente una niña que se llamaba Rode escuchó que alguien estaba tocando. Y fue, y cuando escuchó que era Pedro, se emocionó tanto que se metió, no le abrió, se metió y les dijo a los demás: oigan, ¿qué creen? Dios respondió nuestra oración. ¿Y qué crees? Está allá. Pedro está allá afuera. Rode sabía que Dios contesta nuestra oración. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que es mejor para ti. Dios va a responder de la manera que tú necesites para poder seguir creciendo como un hijo de Dios. Y tú puedas escoger obedecerle, no solamente para algo para ti, sino para que tú puedas seguir creciendo como un hijo de Dios y que siempre puedas obedecerlo. Dios responde las oraciones de sus hijos. Y Rode estaba tan emocionada porque ella sabía que Dios había respondido su oración, que le corrió a decirle a las demás personas, pero las demás personas no le creyeron. Le dijeron: ay, Rode, ¿cómo crees? Si Pedro está encadenado, tiene un montón de guardias, de aquí a que lo saquen va a estar bien difícil, Rode. Pero alguien seguía tocando a la puerta y decían: ábranme, por favor, soy Pedro. Alguien, hasta por fin alguien fue a abrir la puerta y era Pedro. Pedro entró. Y de esa manera ellos se dieron cuenta de que Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Esta vez, estas oraciones que habían estado pidiendo en esta ocasión, Dios respondió sí. Porque recuerda que hay 3 maneras en las cuales Dios responde nuestra oración. Dios a veces responde con un sí,
A veces Dios responde con un no, pero también Dios responde, espera, no es el tiempo. Pero en esta ocasión Dios respondió sí. Y Pedro entró y a todos les contó la buena noticia de que él había podido salir de la cárcel. Todos estaban muy emocionados, seguramente lo abrazaron, seguramente le dieron algo de comer, le dijeron, ten, ¿quieres agua o quieres comer algo? Y él seguramente aceptó y él les dijo, ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir. Yo tengo que seguir hablándole a otras personas acerca de Jesús porque eso es lo que él me mandó que hiciera. Pero ustedes que ya me vieron que Dios sí responde las oraciones, ahora ustedes van a tener que contarles a otras personas acerca de esto. Y Pedro siguió creciendo y creciendo como un hijo de Dios y él esperaba siempre y él sabía que Dios iba a responder sus oraciones. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú puedes saber que Dios responderá tus oraciones. No importa en dónde estés, no importa cómo estés, tal vez pudieras estar triste, puedas estar feliz, como tú estés, en la manera en la que tú ores, a la hora que tú ores. Tú puedes saber que si ya eres un hijo de Dios, Dios responderá tus oraciones. Y tal vez tú aún no seas un hijo de Dios. Bueno, si tú quieres ser un hijo de Dios y a ti te gustaría convertirte en un hijo de Dios, tú puedes creer en Jesús hoy. Mira, hay un versículo en la palabra de Dios que nos habla acerca de ello. Acompáñame, vamos a Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Este versículo nos dice, cree. ¿Qué significa creer? Significa confiar en que todo lo que hizo el Señor Jesús, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Qué quiere decir salvo? Que ya no vas a tener ese castigo. ¿Y cuál es ese castigo? Es estar separado de Dios. Ya no más vas a necesitar ese castigo. Ya no más vas a estar separado de Dios. Ahora tú vas a poder ser un hijo de Dios. Y luego el versículo nos dice, tú y tu casa. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes ser un hijo de Dios, pero también al tú ser un hijo de Dios, tú vas a poder hablarles a todos los que viven en tu casa y ellos podrán creer también en el Señor Jesús. Tú al hablarles, tú al contarles que ya eres un hijo de Dios, ellos también van a poder creer en Él. Y eso lo encontramos en Hechos 16:31. Si tal vez tú aún no eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo con una oración tan sencilla. Puedes decirle, Señor, yo sé que he pecado, pero creo en lo que el Señor Jesús hizo por mí y ahora yo le recibo. Perdona mis pecados. Y recuerda que todas nuestras oraciones las terminamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tú terminaste todas tus cosas y tú hiciste todo lo que vimos en la lección, como tus cadenas y jalaste tus guardias, por favor, tómales una foto y mándanoslas. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú puedes saber que Dios responderá tus oraciones. No te pierdas nuestro próximo episodio que va a estar muy interesante. ¿De qué hablaremos? ¿Sobre qué veremos? No te lo puedes perder. Te esperamos. Adiós.